Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de retro. Hoy hablaremos de un juego que, aunque no es tan popular como otros títulos de Konami, dejó una huella especial entre los usuarios de MSX. Comic Buckery. ¿Sabes que este videojuego tiene una conexión con Jurassic Park? Si quieres descubrir qué tiene que ver un juego de panaderos y mapaches con uno de dinosaurios, te invito a que veas el vídeo. ¡Dentro intro! Comic Buckery, conocido en Japón como Pon Poco Pan, es un videojuego de acción desarrollado y publicado por Konami en junio de 1984 exclusivamente para el sistema MSX. Se editaron dos versiones, una para Japón y otra para Europa, que contenían pequeños cambios como el color del fondo en el logo de Konami o el diseño de las máquinas de hornear. En la versión japonesa, las tres máquinas están etiquetadas en kanji como una herramienta educativa para ilustrar el proceso de fabricación. En la primera máquina pone moldeado, en la segunda fermentación y en la tercera horneado. Comic Buckery fue inicialmente publicado como la quinta parte de la serie educativa I Love. En este caso, la entrega se llamaba I Love Society, con el objetivo de promover el esfuerzo en el trabajo. A través de la dinámica del juego, se buscaba transmitir la importancia de mantener la productividad y superar los obstáculos que pueden surgir en el trabajo. El manual de la edición I Love de Comic Buckery fue el único que salió en color e incluía información relativa al pan, desde su historia y los tipos que había en los principales países del mundo, hasta una breve explicación del origen del sándwich o los donuts, incluyendo la curiosa historia del Conde Sándwich. Una de las melodías de la versión para MSX incluye la canción Yankee Doodle. Esta canción es un tema tradicional de Estados Unidos, que a menudo se asocia con el patriotismo norteamericano. Yankee Doodle también aparece en la quinta fase del shoot 'em up Gokuyo Parodius. La narrativa que se presentaba en la caja europea de Comic Buckery era bastante sencilla. Nos contaba la historia de Joe, un panadero que trabajaba en una panadería con máquinas totalmente automatizadas y que cada día debía entregar sus panes antes de las 5 de la tarde. Sin embargo, un día, la panadería fue invadida por una plaga de mapaches que intentaban robar el pan y sabotear las máquinas. Joe debía enfrentar este problema y asegurarse de no fallar en la entrega de los panes a los comensales que esperaban ansiosos su producto. Veamos ahora las mecánicas del juego. El objetivo del juego es producir pan mientras controlas a Joe, el panadero. Debes asegurarte de que las máquinas estén funcionando a pleno rendimiento. Estas máquinas producen pan de forma automatizada y cada una desempeña un papel específico en el proceso. La primera da forma a la masa, la segunda realiza un prehorneado y la tercera completa la cocción final. La fábrica cuenta con dos secciones, una dedicada a la producción de croissants con máquinas de color verde y otra para la elaboración de pasteles, equipada con máquinas de color azul. La jornada de trabajo de Joe es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y debemos producir al menos 4 piezas antes de que se acabe el tiempo. Al finalizar su jornada, nuestro panadero llevará los productos en su camión a la panadería de su amigo el búho. Por cada producto entregado ganaremos 600 puntos, pero si no logramos alcanzar el mínimo de 4, perderemos una vida y el tipo con gafas que está sentado a la derecha nos hará un gesto bastante desagradable. Parece un trabajo sencillo, pero unos molestos mapaches convertirán la jornada en un verdadero infierno. Habrá 3 tipos de mapaches causando problemas en la fábrica. Algunos caminarán cerca del techo, listos para robarnos el pan. Otros se esconderán detrás de las máquinas y se dedicarán a bajar las palancas que las mantienen en funcionamiento. Y por último, tendremos al mapache más descarado, que deambulará por la fábrica dispuesto a hacernos tropezar y también a bajar las palancas. Para equilibrar un poco todo este caos, el juego nos recompensará con una vida extra la primera vez que alcancemos los 10.000 puntos, y podremos ganar más cada vez que acumulemos 30.000 puntos. Para defendernos de estos mapaches, contaremos con una pistola de ondas hipnóticas que los dejará dormidos. No podremos hacer nada contra los mapaches que se ocultan en las máquinas, pero este artilugio será muy útil contra los demás. Podremos disparar hacia arriba para eliminar a los mapaches del techo, obteniendo 300 puntos, y disparar horizontalmente para dormir a los mapaches grises, ganando 200 puntos.
Si además a estos mapaches grises les damos una buena patada mientras están dormidos, sumaremos otros 120 puntos extra. Sin embargo, hay que ser cuidadosos y no disparar a lo loco, ya que solo dispondremos de 4 cargas en la pistola que se recargarán cada 5 segundos. El número de disparos disponibles se muestra en la parte superior de la pantalla, junto a la palabra beam, representados con flechas que indica la dirección en la que disparamos. Para hacernos la tarea un poco más sencilla, contaremos con un mapa en la parte superior de la pantalla. Este mapa nos permitirá supervisar el proceso de fabricación y, lo más importante, nos señalará qué máquinas han sido apagadas por los mapaches. A la derecha también podremos ver el carrito con el número de piezas que hemos fabricado y el camión donde tendremos que transportarlas. Comic Bakery no tiene un sistema de niveles tradicional como la mayoría de los videojuegos. Solo ofrece 2 fases con distintos tipos de productos. Al superar la primera fase, la dificultad del juego aumenta, lo cual se refleja en un mayor número de mapaches y en que el mapache gris adquiere la habilidad de saltar para esquivar nuestros disparos. Por lo tanto, veremos que el juego está diseñado para intentar lograr el máximo de puntos hasta que perdamos todas las vidas. A partir de esta segunda fase, la dificultad se mantendrá durante el resto del juego al mismo nivel. Ahora os diré algunos consejos y trucos para hacer una buena puntuación. La mejor forma de asegurar la entrega a tiempo de al menos 4 piezas es moverse constantemente, especialmente alrededor de las 2 primeras máquinas. Hay que tener en cuenta que nuestro mayor problema no es que las máquinas se detengan, sino que los mapaches se coman los panes. El proceso de fabricación del pan es bastante largo y que un mapache se lo coma en la parte final del proceso es un fastidio. Si aprovechamos el scroll de la pantalla, podremos hacer que los mapaches del techo se muevan, reduciendo así las posibilidades de que atrapen una pieza de pan. Una forma de ahorrar munición es ajustando el disparo contra el mapache gris. Si le disparamos desde muy cerca, no tendrá tiempo de saltar, lo que nos permitirá ahorrar munición para los mapaches que realmente importan, los que están en el techo. Y ahora, el truco de siempre. Si ponemos el cartucho Konami Game Master en la ranura 1 de nuestro MSX y Comic Bakery en la 2, podremos aumentar el número de vidas y escoger el nivel de inicio. Echemos un vistazo a la versión de Commodore. En 1986, bajo la marca Imagine Software y con el respaldo de Ocean, que sé que se dice Ocean, pero que aquí en España muchos le decíamos Ocean, se lanzó Comic Bakery para Commodore 64 en Europa, una adaptación del juego original de Konami para MSX. Tras la adquisición de Imagine por Ocean en 1984, el nombre de Imagine se convirtió en un sello bajo el cual Ocean publicaría adaptaciones de juegos arcade y otros títulos populares de Konami, contribuyendo a su expansión en el mercado europeo. Esta colaboración resultó en lanzamientos de varios títulos de Konami, incluyendo Salamander, Konami's Ping Pong e Hyper Sports. Estos juegos no solo consolidaron la presencia de Ocean en Europa, sino que también ayudaron a afianzar la relación entre Ocean y Konami, posicionando a Ocean como un socio de confianza para las grandes desarrolladoras japonesas. La versión de Comic Bakery para Commodore 64 se distinguió especialmente por su banda sonora, compuesta por Martin Galway. Usando el famoso chip SID de Commodore, Galway creó una melodía pegadiza y compleja para el menú del juego, que rápidamente se convirtió en un clásico del chiptune y un referente en la música de videojuegos de los años 80. Durante las partidas suenan otras melodías, pero es el tema principal del menú el que dejó una huella imborrable en la memoria de los jugadores. Esta composición no solo añadió profundidad y carácter al juego, sino que también demostró la capacidad de Galway para llevar el sonido del chip SID al máximo, creando piezas ricas y avanzadas para la tecnología de la época. Artistas y bandas han rendido homenaje a la obra de Galway, como Press Play on Tape, una banda de revival de Commodore 64 originaria de Copenhague, Instant Remedy o Hannah Kapelin, de Visa Rooster, quien incluyó una versión del tema en su álbum End Boss. Estas interpretaciones han ayudado a mantener viva la nostalgia por la era dorada de los 8 bits, recordando a los fans el impacto de Galway en la música chiptune y en la cultura de los videojuegos. Además, la melodía de Comic Bakery inspiró a otros compositores de la industria. Jonathan Dunn, por ejemplo, incorporó elementos de esta pieza como temas principales en Jurassic Park para NES y Game Boy, logrando un tema igualmente memorable. Dan
quien también trabajó en Ocean, volvió a rendir tributo a la influencia de Galway en 1994 con Jurassic Park Parte 2 de Chaos Continuous para Game Boy, usando un estilo similar que evocaba la atmósfera del original. La música de Comic Bakery también dejó su huella en juegos como Top Gun de 1987 para Commodore 64 y Platypus del 2002 para Windows, donde el compositor Thomas Danko recreó elementos inspirados en el estilo de Galway. Ocean Software continuó publicando un extenso catálogo de juegos que incluía adaptaciones de franquicias cinematográficas como Rambo y Batman, títulos que consolidaron la presencia de Ocean en la industria del videojuego y expandieron su alcance más allá de los títulos arcade. Esta estrategia de colaboración, junto con las alianzas internacionales que estableció, permitió a Ocean convertirse en una de las compañías de videojuegos más influyentes de la época, dejando un legado duradero en la industria y en la cultura de los videojuegos. Por último, y a modo de curiosidad, Masatoki, un famoso dibujante y guionista surcoreano de webtoons, dedicó uno de sus cómics a Comic Bakery. Comic Bakery puede parecer un juego sencillo y hasta olvidado en comparación con otros títulos de Konami, pero su legado ha llegado muchísimo más lejos de lo que podríamos imaginar. Desde sus inicios como parte de una serie educativa hasta la influencia que ha dejado en la música de los videojuegos, este juego demuestra que hasta los títulos más modestos pueden dejar una marca profunda. Martin Galway, Jonathan Dunn y muchos otros encontraron en esta obra una fuente de inspiración, y los fans de los 8 bits han mantenido viva su esencia con reinterpretaciones y homenajes. Al final, Comic Bakery es un recordatorio de cómo los videojuegos pueden trascender no solo por sus mecánicas o gráficos, sino también por sus sonidos, sus ideas y hasta por los pequeños detalles que los hacen únicos. Así que, si nunca has probado Comic Bakery, te animo a que le des una oportunidad y descubras por ti mismo por qué un videojuego de panaderos y mapaches aún sigue resonando en el corazón de la comunidad retro. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Recordarte que suelo hacer directos los lunes y miércoles a partir de las 21 horas, hora española, en este mismo canal. ¡Hasta luego! Dani, que al final no viene tanta gente a cenar, con poco pan. Vale.